y electroimanes. En este laboratorio se pondrán a prueba los principios de inducción electromagnética que explican la relación entre electricidad y el magnetismo. Empezaremos por la ley de Faraday. La ley dice que cuando el flujo magnético cambia en una bobina se induce un voltaje, que la electricidad es a partir del magnetismo. Hemos usado para este experimento una bobina más un núcleo de hierro más imán y más un LED. Si emula un sensor inductivo. Tenemos los cuales hemos apreciado y nos hacemos la pregunta por qué el hierro mejora los resultados, ¿no? ¿Qué tipo de energía se generó corriente en continua o alterna? En este caso, la alterna. Y según la ecuación de Faraday, fundamental por qué al utilizar un núcleo de hierro se logra mejor resultado es por su permeabilidad, que es mejor que el cobre, que el bronce, porque su permeabilidad del hierro es entre 200 y 5000. Proseguimos con la ley del Ampere. La ley de Ampere también, bueno, la fórmula es muy parecida a la ley de Ohm, que es la fuerza magnetomotriz es igual a la reluctancia por el flujo del magnetismo. Hemos hecho el experimento y bueno, tenemos tres preguntas. Si se conecta la bobina de 12 voltios, ¿cuánta corriente fluirá por la bobina? Si es apropiado para la bobina o para la fuente tal corriente. En este caso nosotros hemos visto que no era apropiado, ya que podía dañar tanto la fuente y recalentar la bobina. Y en el caso de 5 voltios pudimos apreciar que sí era apropiado porque calentaba mucho menos y bueno, no iba a malograr o dañar la fuente. Según la ecuación de Ampere, también expresa como la ley de magnetismo, en qué caso se logra un mejor electroimán. Se genera en 12 voltios con un núcleo de hierro porque la corriente es mayor y el hierro concentra el campo magnético. Proseguimos con la siguiente ley de Lorentz. Bueno, continuando con la ley de Lorentz, esta ley dice que cuando una carga eléctrica se mueve dentro de un campo magnético, se genera una fuerza sobre ella. Esta fuerza se representa con la siguiente fórmula, que es F igual a Q, que es la carga, por velocidad, por B, que es el campo magnético. Un motor eléctrico, esta ley explica cómo se produce el movimiento en las bobinas y el rotor. Bueno, acá respondiendo a las preguntas tenemos dos motores, que es tenemos un motor pequeño que cuenta con 3 delgas y con 3 bobinas. También tenemos el motor grande que cuenta con 24 delgas y 12 bobinas. ¿Cómo están conectadas las bobinas y las delgas? Bueno, las delgas son las piezas de cobre que están en el conmutador y se funcionan en cambiar el sentido de la corriente eléctrica con las bobinas para que el rotor siga girando de forma continua. Acá podemos observar el video que cuando conectamos el motor en una fuente de 3 voltios de corriente directa, la electricidad pasa por las bobinas y genera una fuerza según la ley de Lorentz. Esta fuerza produce que el rotor gire, transformando la energía eléctrica en energía mecánica. Y proseguimos con la siguiente ley. Hablando sobre la inducción en una bobina, ¿no? Nosotros trabajamos con un circuito en serie con un interruptor, un relé que usamos la bobina y realizamos la medición con el voltaje de multímetro hacia el switch. ¿Y sobre qué trata? La inductancia mide la capacidad de una bobina que se opone al cambio de corriente. Ya nosotros medimos el voltaje pico, ¿no? ¿Cómo logramos medirlo? Lo medimos al cambiar la posición del interruptor cuando está encendido, abierto, ¿no? O sea, cuando se abre. Y ya nos da un voltaje pico de 100 voltios. Siguiente. Y nuestros resultados y conclusiones. La corriente genera campos magnéticos, que se aplica la ley de Ampere. Un campo magnético variable genera electricidad, la ley de Faraday. La interacción de ambos produce movimiento, ley de Lorentz. Y la inductancia explica los picos de voltaje en bobinas. ¿Y en qué le aplicamos estas leyes? La aplicamos en motores eléctricos, relés e inyectores, generadores.